Bienvenido a todos nuestros feligreses de San Juan Pablo II y a todos nuestros invitados que se han unido para ver este video de reflexión. Una vez más, tengo algunos anuncios. Nosotros como parroquia continuamos implementando el proceso de regreso católico establecido por el arzobispo para ayudar a mantenernos a todos a salvo del virus COVID-19. Mientras lo hacemos, las cosas continúan cambiando. El primer cambio es el de este sábado 27 de junio. Las horas de las confesiones del sábado cambiarán. Las horas de la mañana que comenzamos hace unas semanas pasan a ser de las 2:30 a 3:30 p.m. Las confesiones se seguirán escuchando los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados, como hemos dicho, de 2:30 a 3:30 p.m. Recuerden que solo puede entrar una persona a la vez directamente a la capilla de María desde la calle 16. Mover las confesiones de la mañana nos permite usar la iglesia de San Alejandro para las celebraciones sacramentales que se retrasaron en la primavera. Además, a partir del 1 de julio, daremos la bienvenida al público a las misas diarias. Según las directivas del arzobispo, solo se permiten 2 misas entre semana. En nuestra parroquia ambos serán los miércoles. La misa de las 8 a.m. será en inglés en la iglesia de San Alejandro y a 6:30 p.m. la misa será en español y será en la iglesia de Santa Elena. La misa de las 6:30 también continuará siendo transmitida en vivo. Por último, tenga en cuenta que al elegir asistir a una misa transmitida en vivo, nos está dando permiso implícito para poder publicar imágenes donde puede aparecer en Internet. No nos vamos a centrar individualmente en ninguna persona, aparte de los celebrantes y ministros de Eucaristía, pero siempre existe la posibilidad de que especialmente durante la procesión de la comunión acabe siendo visto en la transmisión en vivo. Legalmente debemos informarle que la asistencia a estas misas es un permiso implícito para transmitir su imagen. Las misas de transmisión en vivo son los miércoles a las 6:30 p.m. en español, los sábados a las 5 p.m. en español y los domingos a las 8:30 a.m. en inglés. El viernes pasado celebramos la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene una larga historia en nuestra tradición católica que se remonta a los místicos de la Edad Media.
la mayor defensora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue Santa Margarita María Alacoque, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII. Ella y muchos otros santos tenían una visión personal del corazón del Señor, traspasado y herido por amor a su pueblo. La santa más influyente recientemente en la devoción al Sagrado Corazón fue Santa Faustina Kowalska, una de las favoritas de San Juan Pablo II, quien nos dio la devoción de la Divina Misericordia. Su visión de Jesús tiene rayos de luz que fluyen de su corazón. Cada uno de estos santos ha enfatizado la infinita misericordia de Dios hacia nosotros y nos ha animado a contemplar el abundante amor y la misericordia de Dios que fluye y es simbolizado por el corazón divino y humano de Jesús. En uno de mis ministerios anteriores como sacerdote, fui director de cuidado pastoral para el Hospital de Rehabilitación del Sagrado Corazón, que solía estar en la calle 27. Cada año era parte de mi trabajo planificar un servicio de oración para el día de la fiesta, para los médicos, enfermeras y el personal de hospital, muchos de los cuales no eran católicos. Era una realidad que, aunque era una institución católica patrocinada, una gran parte del personal no era católico, y ese tipo de devoción les parecía extraño. Lo que el personal médico entiende sobre un corazón es su ritmo. Las enfermeras siempre comprueban el pulso del paciente. El médico sabe que la frecuencia cardíaca y su latido regular es un factor crítico para diagnosticar la salud de la persona. Los terapeutas y otro personal de rehabilitación recibían capacitación sobre qué hacer si una persona sufre un ataque cardíaco. Los hospitales también funcionaron con ritmos. Hay un cierto ritmo, una regularidad en el hospital. Los turnos de enfermería cambian regularmente, los medicamentos se distribuyen en momentos específicos. Los médicos hacen sus rondas todos los días. En un sentido metafórico, hay un latido, un pulso en la vida de un hospital. Los otros capellanes y yo planeábamos nuestra fiesta del Sagrado Corazón, tratando de conectar el ritmo del horario del hospital y el ritmo o latido del Sagrado Corazón de Jesús. Intentamos conectar la misión de las hermanas de San Francisco que fundaron el hospital y lo patrocinado cuando estuve allí, y el trabajo diario del personal,
ya fuera católico o no. Sugerimos que el ritmo de la rutina del hospital era realmente el latido del Sagrado Corazón de Jesús. Debíamos esforzarnos en cada trabajo en el hospital para estar sincronizados no solo con las demandas de la rutina del hospital, sino también con los valores de las hermanas que patrocinaron el hospital, que se basaron y se dedicaron al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando recuerdo esos días en el Hospital del Sagrado Corazón y reflexiono sobre el Sagrado Corazón de Jesús, a menudo encuentro que, además de la adoración y el aprecio del amor de Dios por nosotros, que fluye a través del Sagrado Corazón de Jesús, deberíamos estar afinando nuestra vida diaria para que nuestros corazones latieran en sincronía con el corazón de Jesús. Lo que sugiero no es una devoción pasiva, sino una vida activa que se esfuerza por unir cada uno de nuestros corazones al corazón de Jesús, para que todas nuestras acciones, ya sean trabajo, juego u oración, estén unidos al gran ritmo de amor que late en el corazón del universo. Ese ritmo es el latido del Sagrado Corazón de Jesús. Manténganse protegidos, manténganse sanos y sepan que somos verdaderamente bendecidos. Sigo siendo tu párroco, Padre Mike.